Había un hombre al final del río. Eso era todo lo que Marlowe sabía cuando aceptó el trabajo. Un hombre llamado Kurtz, el mejor agente que la compañía tenía en África, el que más marfil enviaba, el que más dinero generaba. Un hombre del que todos hablaban con esa mezcla exacta de admiración y de algo que nadie terminaba de nombrar. Y un hombre que llevaba meses sin dar señales de vida desde el puesto más remoto del interior del Congo. La compañía quería el marfil. El director quería el puesto de Kurtz. Nadie quería a Kurtz. Su trabajo era simple en teoría: remontar el río, llegar hasta el puesto interior, traer de vuelta al hombre. En la práctica, nadie que hubiera intentado ese viaje antes lo había descrito como simple. Cuando Marlon llegó a África, el vapor que lo esperaba yacía en el fondo del río. Lo rescató él mismo, semana tras semana, con las manos en el barro y el calor aplastando desde arriba. Y mientras trabajaba aprendió el olor del río. Aprendió también lo que había en los puestos a lo largo de la orilla. Hombres de la compañía excavando agujeros que no llevaban a ningún lado, que disparaban cañones hacia la selva sin objetivo visible, que vivían dentro de una lógica que solo tenía sentido si uno dejaba de hacer preguntas. Y en las sombras, siempre en las sombras, los otros. Los que habían sido traídos para trabajar y que morían de trabajo y de fiebre sin que nadie anotara sus nombres en ningún registro. Cuando el vapor estuvo listo, el director lo llamó a su despacho. Le explicó la situación con la precisión fría de alguien que ha elegido las palabras con mucho cuidado. Kurtz estaba enfermo. El puesto interior necesitaba ser relevado. Era urgente llegar hasta él antes de que la situación se complicara más. Marlowe salió del despacho con la certeza de que el director quería a Kurtz de vuelta muerto tanto como vivo, y que el marfil que había en el puesto interior importaba considerablemente más que el hombre que lo había conseguido. Puso proa al interior esa misma tarde. El río se abrió ante él como una pregunta que lleva años esperando a ser formulada. Y en algún lugar de la selva, un hombre llamado Kurtz esperaba sin saber todavía que alguien venía a buscarlo. O quizás sí lo sabía. Quizás Kurtz lo sabía todo. El río se estrechó desde el primer día. No de golpe, despacio. Las orillas fueron acercándose hasta convertirse en muros de vegetación y entraban en el agua y seguían creciendo debajo, como si la selva quisiera tragarse el río entero. Los árboles eran enormes, no el tipo de enorme que uno aprende a medir, el tipo de enorme que le quita al hombre la sensación de tener tamaño propio. El vapor avanzaba despacio, tenía que avanzar despacio. El río escondía bancos de arena, troncos hundidos, fondos que cambiaban de semana en semana como si el lecho mismo estuviera vivo. Los tripulantes eran del lugar. Trabajaban bien y en silencio, y miraban la selva sin temerle. Marlowe los observaba y pensaba cosas que después le daban vergüenza pensar. Y la vergüenza le parecía más honesta que la comodidad. El primer puesto olía a enfermedad y a aburrimiento. Un agente de la compañía lo recibió con la efusividad de quien lleva meses sin ver una cara nueva. Le mostró sus libros de contabilidad, su cabaña, sus 15 metros de territorio conocido. Antes de que Marlowe volviera al vapor, le puso una mano en el hombro. Cuando llegue al interior, dijo, va a conocer a Kurtz. Dígale que aquí todo va bien. Marlowe preguntó quién era Kurtz. El agente lo miró como si acabara de preguntar qué era el sol. Un músico, dijo, un poeta, un filósofo y el mejor recolector de marfil de toda África. En el siguiente puesto se le unió un jefe de sección para ir río arriba. Habló de Kurtz durante 2 noches seguidas, sin que Marlowe le preguntara nada. Kurtz era extraordinario, decía.
un verdadero enviado de la compasión y la ciencia y el progreso. Un hombre que había llegado al interior convencido de que Europa tenía algo que dar y que lo había dado, de verdad, sin los compromisos ni las mediocridades de los demás agentes. Lo decía mirando el río oscuro con los ojos de alguien que repite algo que ha escuchado tantas veces que ya no sabe si lo cree o solo lo recuerda. Marlowe escuchaba. Guardaba cada versión de Kurtz, el músico, el filósofo, el enviado, el mejor, como se guardan las piezas de algo que todavía no tiene forma, pero que uno sabe que va a necesitar completo. En el cuarto puesto no había nadie. Solo una cabaña con la puerta abierta y dentro, sobre una mesa, un libro viejo sobre navegación fluvial con notas a lápiz en los márgenes. Letra pequeña y precisa, en inglés. Marlowe lo hojeó sin saber por qué. Las notas comentaban las corrientes, los bancos de arena, los mejores momentos para navegar ciertos tramos. En la última página, alguien había escrito una sola frase sin contexto. No se acerque a la orilla de noche. Marlowe cerró el libro y volvió al vapor. Y el río seguía estrechándose. Y los tambores seguían sonando. Y la orilla se cerraba sobre el vapor noche tras noche. La niebla llegó de madrugada. Un muro blanco que borró el río y las orillas y el cielo en cuestión de minutos. El vapor quedó suspendido en el centro de nada, sin referencias, sin horizonte, sin la posibilidad de saber si el agua seguía estando abajo o si el mundo entero se había disuelto en esa blancura densa y silenciosa. Marlowe paró los motores y entonces llegó el sonido. Un grito primero, después varios. Después algo que no era exactamente un grito, sino una vibración que venía de todas partes. Marlowe no movió el vapor. Esperó, con las manos en los controles y los ojos en la niebla blanca que no mostraba nada. Esperó. Y los demás esperaron con él, porque no había otra cosa que hacer. Y llegaron las flechas. Salían de la niebla y volvían a la niebla. Pequeñas, casi ridículas contra el costado de acero del vapor, pero reales. Reales en el sonido seco contra la madera, reales en el grito del timonel cuando Marlowe se giró y lo vio. Lo había atravesado una. Se había girado con ella clavada y miraba a Marlowe. Marlowe lo agarró. Las manos se le llenaron de algo caliente. El hombre pesó cada vez menos y después no pesó nada. Le cerró los ojos. Y una calma tensa, densa como el hedor de un cadáver en putrefacción, se extendió por el vapor. No se detuvieron. Marlowe tomó el timón y pilotó el resto del trayecto con los zapatos pegajosos y la cabeza muy quieta, haciendo el trabajo que había que hacer. El puesto interior apareció por la tarde, entre la niebla que todavía no había terminado de irse y la selva que nunca terminaba de abrirse. Surgió de golpe. Unas construcciones de madera en una orilla, una plataforma desvencijada sobre el río y alrededor, en postes de madera clavados en el barro, algo que el catalejo confirmó que no eran adornos. Marlowe bajó el catalejo. Lo subió de nuevo. Lo bajó otra vez. Un hombre llegó remando desde la orilla en una canoa pequeña, agitando los brazos con la energía desordenada de alguien que lleva demasiado tiempo sin ver a nadie. Era joven, o lo había sido. Vestía con ropa remendada con parches de distintos colores y hablaba demasiado rápido y de demasiadas cosas. Era ruso. Había seguido a Kurtz río arriba hace años, porque Kurtz le había abierto la mente, le había hablado durante noches enteras sobre el amor y la ciencia y el destino de los hombres. «Es un hombre extraordinario», dijo. Marlowe miró los postes. «¿Y las cabezas?», preguntó. El ruso siguió su mirada.
Asintió despacio, con la serenidad de quien ha encontrado la manera de vivir con algo que no tiene manera de ser vivido. Los que se oponían a él, dijo simplemente. Marlowe saltó a tierra. El suelo del puesto interior era de un barro espeso que se pegaba a las botas con cada paso, como si el lugar mismo se resistiera a dejarlos avanzar. El silencio que envolvía el campamento los hacía sentirse minúsculos. No había cantos, ni tambores, ni gritos, solo el zumbido constante de los insectos y el olor a madera podrida y carne rancia. Caminaron hacia la casa principal, una estructura desvencijada cuyas paredes de barro se descascaraban bajo el sol. Nadie salió a recibirlos. El ruso caminaba delante, gesticulando y hablando en susurros, advirtiéndoles que Kurtz estaba muy débil, que el viaje río arriba lo había destruido por completo, pero que su mente seguía siendo más grande que el continente entero. Llegaron al porche de la cabaña. La puerta se abrió. Kurtz llegó en camilla. 4 hombres de la zona, altos, desnudos y con los rostros pintados de ceniza, lo cargaban desde el interior del edificio principal hacia el vapor. Avanzaban con la lentitud de los que transportan algo frágil, algo sagrado que pudiera romperse si se daba un paso en falso. Marlowe, en cambio, se quedó quieto en mitad del sendero. Vio bajar la camilla hacia la cubierta del vapor. Vio a Thoreau, un cuerpo largo y delgado, tan delgado que parecía que la enfermedad hubiera decidido quedarse en lugar del hombre, ocupando el mismo espacio con menos peso. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza caída hacia un lado, la piel del rostro pegada al cráneo como un trozo de pergamino sucio. Parecía un cadáver que hubieran desenterrado antes de tiempo. Pero los ojos de Kurtz funcionaban perfectamente. Seguían todo lo que se movía a su alrededor con una intensidad que no había perdido nada con la enfermedad. Su mirada se detuvo directamente en Marlowe. Una mirada que pesaba más que el cuerpo que la sostenía. Marlowe sintió que lo estaban midiendo. El traslado al barco fue caótico, pero silencioso. El director comenzó a ordenar el embarque del marfil que llenaba los almacenes del puesto. Colmillos enormes que los hombres cargaban a hombros como si fueran los huesos de un gigante, olvidándose por completo del hombre moribundo. Kurtz fue instalado en el camarote pequeño que Marlowe usaba justo debajo del puente de mando. El sol comenzó a caer tras la línea de los árboles, tiñendo el río de un color rojo oscuro, espeso como la sangre. Cuando el campamento quedó desierto y el marfil estuvo asegurado en las bodegas, Marlowe bajó al camarote esa tarde. El espacio era estrecho y olía a humedad y a fiebre. Kurtz estaba tendido en la litera, inmóvil en la penumbra. Marlowe esperó junto a la puerta, esperando encontrar a un hombre quebrado por la fiebre. Pero Kurtz habló antes de que pudiera decir nada. «Han venido a buscarme», dijo. Su voz era lo único que la enfermedad no había tocado. Profunda, resonante, completamente desproporcionada con el cuerpo del que salía. Marlowe entendió en ese momento por qué la gente lo escuchaba en la oscuridad de la selva durante horas. No porque tuviera poder sobre ellos, porque cuando Kurtz hablaba, el silencio que había antes de sus palabras parecía, en comparación, un lugar donde faltaba algo. «¿Sabe lo que es esto?», dijo Kurtz, señalando la ventana pequeña del camarote hacia la orilla oscura. «Esto es la verdad. No la verdad que enseñan en las universidades ni la que imprimen en los periódicos. La otra. La que estaba aquí antes de que llegáramos nosotros con nuestras ideas sobre el progreso y la civilización y el deber cristiano». Marlowe esperó. «Llegué aquí convencido de que traíamos algo», continuó Kurtz. «Medicina, comercio, orden, todo lo que Europa ha construido en 1000 años de esfuerzo. Y la selva me escuchó.
Me escuchó con mucha paciencia y después me mostró algo. ¿Qué le mostró?, preguntó Marlowe. Kurtz lo miró durante un momento que duró demasiado. Que el hombre civilizado y el hombre salvaje son el mismo hombre, dijo. Que la diferencia entre los dos es una cuestión de oportunidad y de tiempo. Que debajo de cada código moral, de cada ley, de cada contrato social que hemos firmado entre nosotros para poder dormir por las noches, hay algo que no ha cambiado desde las cavernas y que no va a cambiar nunca. ¿Y las cabezas en los postes?, dijo Marlowe. Kurtz no parpadeó. El miedo, dijo simplemente. Es la única cosa que funciona. Nosotros lo aplicamos también, ¿sabe? Solo que tenemos nombres más elegantes para llamarlo. Impuestos, leyes, ejércitos. La diferencia es que yo al menos soy honesto sobre lo que estoy haciendo. Marlowe se quedó callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta que tenía, que había una diferencia, que tenía que haber una diferencia, que de lo contrario nada de lo que él había creído tenía ningún sentido, sonaba en ese camarote oscuro con el río pasando afuera, y la selva detrás de todo, exactamente como lo que era. Una cosa que uno se dice para poder dormir por las noches. Kurtz cerró los ojos. La voz se apagó, como se apaga una vela cuando se acaba la cera. Despacio, y después de golpe. He tenido planes inmensos, murmuró, ya casi para sí mismo. Marlowe se quedó sentado en la oscuridad hasta que la respiración de Kurtz se regularizó y supo que dormía. Después subió a cubierta y miró el río durante mucho tiempo sin ver nada. Esa noche Kurtz desapareció. Marlowe saltó a tierra en la oscuridad, sin linterna y sin plan. Los fuegos de los rituales brillaban entre los árboles a unos 300 metros. Los tambores vibraban por toda la selva. Encontró el rastro por el sonido. No el sonido de pasos, el sonido de un cuerpo que avanza sin levantarse del todo del suelo. Lo vio antes de poder creerlo. Kurtz a 4 patas en la hierba alta, avanzando con una determinación lenta y absoluta hacia los fuegos. El cuerpo que apenas podía sostenerse en una camilla, unas horas antes, se movía ahora con algo que no era fuerza, sino voluntad pura. Marlowe se quedó paralizado un segundo, solo un segundo. Después corrió. Lo alcanzó antes de que llegara a los árboles y le agarró el brazo con las 2 manos. Kurtz se detuvo. No porque Marlowe fuera más fuerte, se detuvo porque eligió detenerse, con esa misma voluntad con la que había estado avanzando, y se giró despacio hasta quedar de rodillas frente a Marlowe, mirándolo desde abajo con unos ojos que no tenían nada de derrotados. «Suélteme», dijo. «No puedo hacer eso», dijo Marlowe. «¿Por qué?» Kurtz inclinó la cabeza, genuinamente curioso, como si la pregunta fuera filosófica y no urgente. «¿Qué le importan a usted lo que yo haga aquí?» Marlowe no supo qué responder. Era una pregunta honesta y no tenía una respuesta honesta. «Tiene usted razones ridículas para quererme vivo», dijo Kurtz. «La compañía quiere el marfil. El director quiere el puesto. Nadie me quiere a mí. Yo he venido a buscarlo a usted», dijo Marlowe. Y al decirlo se dio cuenta de que era verdad, de una manera que no había entendido hasta ese momento. Kurtz lo miró durante un tiempo que no supo medir. Algo en su expresión cambió. El reconocimiento de que alguien lo veía a él, no al marfil, no a la gente, no al mito que había construido en la oscuridad. Se dejó levantar. Caminó de vuelta al vapor sin resistencia, sin drama. Marlowe caminó a su lado sin soltarle el brazo. No por miedo a que escapara, porque era lo único que podía hacer por él. Kurtz murió en el río de vuelta, no de golpe. Fue apagándose. Marlowe lo escuchaba desde cubierta. La voz seguía siendo la misma,
profunda y resonante, dictando fragmentos de discursos que nadie iba a pronunciar, planes para imperios que nadie iba a construir, argumentos brillantes dirigidos al techo del camarote y a nadie más. Esa tarde, Kurtz se incorporó en la cama. Miró hacia algo que no estaba en el camarote. Algo detrás de Marlowe, detrás del río, detrás de todo lo que Marlowe podía ver. Y dijo, con esa voz que todavía llenaba el espacio: «El horror, el horror». Después se tumbó y no volvió a levantarse. Europa le pareció falsa desde el primer día. Las calles, las conversaciones, los hombres seguros discutiendo de cosas que importaban y que no importaban nada. Marlowe caminaba entre ellos con el río todavía en los pulmones y los ojos de Kurtz todavía en algún lugar. Y le costaba trabajo entender cómo podían vivir así, tan confiados, tan completamente ajenos a lo que había debajo de todo. Londres brillaba bajo el cielo de la tarde con sus luces y sus puentes y sus siglos de certeza. El Támesis corría hacia el mar quieto y plateado, doméstico, civilizado, completamente seguro de lo que era. Marlowe lo miró y pensó que también ese río había sido, una vez, uno de los lugares oscuros de la Tierra, y que quizás nunca había dejado de serlo del todo.